Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que hemos venido desarrollando durante todos estos meses, que lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Temas muy importantes que hemos venido analizando. Y en esta semana que estamos en la recta final, prácticamente tenemos este tema importante que lleva por título Desposados con Cristo. Un tema muy importante que ya hemos estado viendo varios aspectos de él. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo número 51 y en el verso número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe a través del estudio de su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar y nos pueda instruir en las cosas que hemos de saber para el día de hoy. Quede con nosotros, denos sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. La ley. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se define la ley sobre el matrimonio? Esto es, ¿cuál es la ley sobre el asunto del matrimonio? ¿Cómo se define? Bueno, vamos a dejar que la Biblia defina este asunto, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Génesis, capítulo 2, en el verso número 24. Y ahí leemos de esta manera: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Así que la Biblia establece que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y de esta manera llegan a ser una sola carne. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero no es todo lo que dice algo más. Así que vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y los versos del 1 hasta el verso número 3. Y leemos allí: ¿acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre entre tanto que vive? Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley del esposo. Así, si en vida del esposo se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. La palabra de Dios es muy clara. La ley sobre el matrimonio es de esta manera: el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposo y los dos son una misma carne, a su esposa. Ahora, ya que el hombre se apartó de su familia principal, padre y madre, crea una nueva familia uniéndose a su esposa y ahora son una misma carne. Muy bien, esa es parte de la ley del matrimonio. Pero la otra parte de la ley del matrimonio es que si en vida del esposo una mujer se uniera a otra persona más, se llama adulterio. Muy bien. Pero si se muere, la pareja queda libre de la ley y no será llamado adulterio si se uniere a otra persona más, ¿cierto? Entonces, esta es la ley del matrimonio, esta es la forma como el matrimonio funciona según la palabra de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia genuina de la voluntad de Dios y la burla contra la luz revelada por el cielo? Esto es, a veces llega a darse casos donde no se saben estas cosas que estamos hablando acerca del matrimonio y se cometen errores, fallas, faltas, muy bien, pero hay una ignorancia
que es realmente ignorancia y hay una cosa que no es ignorancia, que se hace las cosas solo porque desean hacerse. Vamos a ver qué es lo que la Biblia define sobre estas cosas. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la palabra de Dios. Este está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Y leemos allí de esta manera. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra de Dios es muy clara. Esto es, Dios deja pasar el periodo de la ignorancia. Esto es, te perdona el periodo de la ignorancia. Si no sabes, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero dice, pero ahora que ya sabes, ahora que se te informa, manda a todos los hombres que se arrepientan. Esto es, Dios te perdona la ignorancia, pero si sigues viviendo en la misma situación, si sigues haciendo lo mismo, después de conocer lo que es correcto, ya no se llama ignorancia. ¿Nos damos cuenta? Es importante esta parte. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos del 3 al 6, después el verso 11 y después el verso 14. Y ahí leemos de esta manera. Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Y la tierra surgió del agua y fue establecida entre aguas. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta? Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán burladores. Y estos burladores preguntarán, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa que se ha hecho? Pero estos burladores dice que ignoran voluntariamente. Esto es, ellos quieren ignorar el asunto. No es que no lo sepan, no es que no lo comprendan, es que ellos así desean vivir. Muy bien, es un asunto muy interesante. Ellos así desean continuar sus vidas. Ahora, esa ignorancia Dios no la puede pasar por alto, porque es una ignorancia voluntaria, uno desea estar en esa condición. Pero cuando no se sabe, porque no tengo esa ignorancia, Dios me perdona. Pero cuando ya tengo el conocimiento y deseo continuar en lo mismo, entonces esa ignorancia no es correcta. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 112 nos explica. Si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Es como venimos diciendo, mientras no haya el conocimiento, entonces no es que no quieren obedecer, es que no saben cómo. Pero cuando viene la luz, cuando ellos ya conocen y no quieren obedecer, cuando ya se saben las cosas y no se quiere hacer lo correcto, entonces está rechazando la luz. Y ahí se genera el pecado. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 368, nos explica así. El que rehúse ir en procura de la vida, el que no escudriñe las Escrituras para ver qué es verdad, para no ser condenado en sus prácticas, quedará con la mente cegada y es entregado
a los engaños de Satanás. Esto es, si yo ya sé por dónde puedo encontrar la verdad, pero yo rehúso ir porque tal vez no me conviene, tal vez no quiero hacer, entonces mi mente va a quedar en oscuridad. Pero quedé en oscuridad porque yo decidí no saber la verdad. ¿Nos damos cuenta? Esa clase de ignorancia, Dios no la perdona. ¿Por qué? Porque es una ignorancia que yo deseo hacer. Hay una diferencia entre la ignorancia real y una ignorancia que yo quiero ser. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué es tan peligrosa la ignorancia voluntaria? Esto es cuando yo de mi propia voluntad deseo quedarme como estoy. ¿Por qué es tan peligrosa esta ignorancia y no la otra donde yo no sé? Cuando no sabes no hay pecado, dice ahí, pero cuando ya sabes hay pecado. ¿Por qué es peligroso entonces tener una ignorancia voluntaria? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo. En el libro de Juan, capítulo 15, en el verso número 22, dice así: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto es, si nadie nos hubiera explicado sobre que lo que practicamos o hacemos está mal, no habría ningún problema. Pero porque se nos ha explicado, sabemos la diferencia entre el bien y el mal, ahora somos culpables. Y ahora no podemos decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que nunca me di cuenta, sino que somos culpables porque ya sabemos aquello que es malo. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí, Juan capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 40. Sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia dice que tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a Jesús para que tengamos vida. Esto es, si nosotros no deseamos ir a Jesús para tener vida, nos vamos a quedar en ese aspecto de no saber, pero es peligroso. Vamos a ver por qué. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer. Comentario Bíblico Adventista, del tomo 5, en la página 1119 nos explica así: los que deliberadamente se colocan donde no pueden tener una oportunidad de escuchar la verdad, serán considerados entre los que han escuchado la verdad y han rechazado persistentemente sus evidencias. Esto es, a veces nos colocamos lejos del alcance de aquellos que nos pueden enseñar la verdad. Y deseamos estar allí, deseamos contenernos en esa condición. Bueno, somos anotados en los registros del cielo como aquellos que no quisieron, que rechazaron la verdad. Muy importante, no rechazar la verdad por apartarme para no escuchar. Pero hay todavía más, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompaña. Review and Herald, que fue escrita el 25 de abril de 1893, nos explica: los que tienen la oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan para oírla ni atenderla, pensando que si no oyen no tendrán que rendir cuentas, serán juzgados culpables ante Dios de la misma manera que si la hubieran oído y rechazado. ¿Ha escuchado alguna vez que le dice a las personas: ya no quiero saber más para no tener más culpa? Ya no quiero que me digas más porque no quiero ser responsable. Si nosotros nos quedamos en esa condición, somos tan culpables como si hubiéramos escuchado la verdad y no la hubiéramos puesto en práctica. Entonces, ¿por qué es tan peligroso? Porque nos puede llevar al rechazo. Y el rechazo nos lleva a no atender. Y el no atender nos lleva a la perdición. Muy importante, no apenas escuchar la verdad, pero también ponerla en práctica. Personalización. Y nuestra primera pregunta nos dice así: en un matrimonio literal, ¿por qué la mujer debe permanecer casada incluso con un marido incrédulo o viceversa, siempre que no se trate de una relación peligrosamente abusiva? Entonces, ¿por qué una mujer debe permanecer con su esposo, inclusive que el esposo no es creyente, siempre y cuando la relación no torne peligrosa la vida de la persona? Muy bien, vamos a entender cuáles son las razones detrás de eso. Alguno va a decir, ¿pero por qué? Bueno, primera cosa que tenemos que entender es que la pareja que tú tienes la elegiste tú. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios y leemos allí en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Primera de Corintios,
en el capítulo 7, Por hoy, los que versos Dios te bendiga. 13 y verso 14. Mira lo que dice allí. Y si una mujer tiene esposo infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa y la mujer incrédula en el esposo. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Esto es que la persona con la que te casaste sea incrédulo y este incrédulo desee continuar viviendo contigo. No hay razón para que tú digas, lo voy a abandonar, me voy a separar. Si lo haces, está mal, según la palabra de Dios. Muy bien, porque el esposo incrédulo se santifica en la esposa y la esposa incrédula se santifica en el esposo. Muy bien, recuerda, la elección de la pareja la hiciste tú, la hice yo. Ahora, porque yo pensé que ahora ya no funciona, voy a dejar esta situación así nada más, no es correcto. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice más en la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3 y el verso número 1. Y ahí leemos de esta manera. Igualmente, vosotras, esposas, sed sujetas a vuestros esposos, para que los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En este caso, aquellos que no creen la palabra, pues deben ser ganados por la conducta de sus esposas. Esto es, si tenemos una pareja donde él o ella es incrédulo, el sujetarte a tu pareja va a ganarlo por la conducta que se lleve a cabo. ¿Estamos entendiendo cómo es? Y no digo que va a ser un asunto fácil. Muchas veces es penoso y difícil, pero vuelvo a insistir, quien escogió a la pareja no podemos echar la culpa a nadie más, sino uno mismo. Estamos entendiendo, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El hogar cristiano en la página 313 dice así. Si la esposa es incrédula y opositora, el esposo no puede, según la ley de Dios, repudiarla por esa sola causa, para estar en armonía con la ley de Jehová. Debe permanecer con ella hasta que ella misma decida apartarse. Sufrirá él tal vez oposición, opresión y molestias de muchas clases. Hallará consuelo, fortaleza y apoyo en Dios. ¿Quién puede dar gracia para toda emergencia? Esto es, el solo hecho que tengamos una esposa o un esposo incrédulo y que se ponga la palabra de Dios no nos da derecho a separarnos, abandonarlos, dejarlos o repudiarlos. Muy bien, vamos a encontrar dificultades, pero Dios nos va a dar fuerza para salir de estas situaciones. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Debe ser hombre de ánimo puro, de principios firmes y decididos, y Dios le dará sabiduría acerca de la conducta que deba seguir. Su corazón no será dominado por los impulsos, sino que sostendrá las riendas del control con mano firme para mantener sujeta la concupiscencia. Muy bien, esto es, ante todo, mostrar fidelidad, firmeza de propósito cuando se encuentra en estas situaciones. Y Dios va a dar la salida y Dios le va a dar la fortaleza para que pueda continuar adelante siendo fiel a Dios. ¿Estamos entendiendo? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo cambia el apóstol Pablo de una representación literal a una espiritual y a quién simboliza la esposa? ¿Por qué se da este consejo donde la persona tiene que mantenerse? ¿Y cómo hace este cambio el apóstol de el aspecto
literal, esto es de una familia, de una pareja literal, a un aspecto espiritual. Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, los versos 4 y versos 5. Mira cómo dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, condenadas por la ley, obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Primero está hablando de un asunto literal, de un matrimonio, y después nosotros estamos hablando ahora, según el verso que dice, nos habla del aspecto espiritual, como nosotros morimos, dice, a la ley por el cuerpo de Cristo para que seamos de otro. Esto es para poder pasar del plano físico al plano espiritual. El apóstol Pablo hace esta comparación entre el matrimonio y el asunto espiritual. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso número 2, nos explica de esta manera. Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros a Él como una virgen pura. La Biblia dice que entonces que somos desposados con Cristo, estamos comprometidos con Cristo y son presentados como una virgen pura. Esto es, ¿a quién representa la mujer? A la iglesia, una virgen pura. Muy bien. Y hace entonces la comparación entre el matrimonio regular, el matrimonio de los seres humanos, y la relación de Cristo con la iglesia, de Cristo con cada uno de nosotros. Muy bien, pero dejemos que la pluma inspirada nos explique un poco más el asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. The Gospel Herald, que fue escrito el 28 de mayo de 1902, nos explica. Ellos, esto es los miembros de la iglesia, no deben ponerse su vestido de ciudadanos, sino el traje de bodas. Se han desposado con Cristo y el manto de su justicia debe vestirles. La iglesia es la novia de Cristo y sus miembros deben unirse en yugo con su líder. Dios nos advierte que no contaminemos nuestras vestiduras. Estamos entendiendo aquí la parte física y la parte espiritual. Esto es cuando una persona se desposaba, representaba también el nombre del desposado ahora y tenía que vivir de acuerdo o a la altura de con quien se desposaba. En el aspecto espiritual somos desposados con Cristo y nos unimos en el yugo con Cristo y ahora nosotros debemos representar a Cristo también. ¿Nos damos cuenta? En este aspecto, en estos textos, la iglesia se constituye, pues hasta después se constituye la novia de Cristo. Muy bien. En este aspecto nada más. No en todos los aspectos, es un aspecto que estamos estudiando. Hay otras partes que la Biblia dice diferente. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Nuestros afectos han de fluir en una sola dirección, para que no se violen nuestras obligaciones como siervos de Cristo. El distintivo del mundo nunca nos designará como hijos de Dios, súbditos leales de su reino. Cuando Jesús vino, encontró pecados, mundanalidad y disensión en la iglesia, pero era su obra invertir este orden de cosas. Él quería tener su iglesia en el mundo, pero no como parte de él. Dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La iglesia debía ser un recinto divino en el mundo. Debía ser como una viña plantada por el labrador divino y cultivada por él.
Debía ser como un vivero plantado con árboles de justicia, y aunque rodeada de árboles del mal mundanos que daban fruto de muerte, todo dentro del recinto estaba destinado a ser plantado por el Señor, dando frutos de justicia. Los seguidores de Cristo debían revelar el poder de la gracia transformadora de Cristo para cambiar los corazones corruptos de los hombres. Aquí tenemos, nosotros hemos de ser representantes de Cristo. Al unirnos con Cristo, venimos a representar a Cristo y debemos de cambiar el orden de las cosas que se han venido dando. No corrupción, no mundanalidad, no malas representaciones acerca de Dios, sino debemos de mantenernos fieles a los principios que Jesús ha dejado. ¿Nos damos cuenta? Y en este punto es donde nosotros vemos cómo somos desposados con Cristo, nos constituimos la novia de Cristo, muy bien, tú, yo, cada uno, y representamos a Cristo donde quiera que nos encontramos. Muy bien, estamos claros en ese aspecto. En esta línea es que nos constituimos de esta manera. No en todas las otras cosas. En profecías es otra historia, pero en esta parte es como estamos explicando. Esto es, representamos a Cristo, nos unimos en un yugo igual con Jesús y entonces, aunque nos encontremos en una situación diferente, no somos de este mundo, sino representamos a Cristo en este mundo. Vida con el primer esposo. Y nuestra pregunta nos dice así. Utilizando los símbolos espirituales del capítulo 7 de Romanos, describe la vida bajo el primer matrimonio y por qué es tan difícil vencer el pecado. Esto es, los símbolos que están puestos en la Biblia están puestos por una situación muy importante. Y la Biblia nos habla de que había un primer esposo, debe morir para poder unirse a otro. Pero, ¿por qué es tan difícil vencer el pecado bajo el símbolo del primer esposo? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso 12 al verso 16. Mira lo que dice. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Así que vemos que en nuestra vida existen dos aspectos. Uno, en otro tiempo prestamos nuestros cuerpos, nuestros miembros, para obedecer al mal. Cuando conocemos a Jesús, ahora tenemos que poner nuestro cuerpo, nuestros miembros, para obedecer al bien. Nos volvemos siervos de quien obedecemos. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Ahora sabemos que obedecemos al bien, obedecemos al mal. O nos prestamos para hacer el bien o nos prestamos para hacer el mal. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Allí mismo en el libro de Romanos, capítulo 7, y ahora vamos a leer los versos 5, 14 y el verso número 15. Y leemos así. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado.
Realmente no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra situación. Esto es, nosotros nos vendimos al pecado, esto es, comenzamos a practicar el pecado. Muy bien, y al ser siervos del pecado, hacemos lo que no es correcto. Muy bien, y a veces, aún conscientes de que no es correcto, lo hacemos. Por eso que el apóstol Pablo habla de esta manera, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago aquello que quiero, sino aquello que aborrezco. ¿Nos damos cuenta? Entonces, a veces estando conscientes no tenemos el poder para hacer lo bueno. Muy interesante. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Ahora leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y allí vamos a leer el verso número 9. Mira cómo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia nos dice que el corazón de nosotros es un corazón engañoso y perverso. Podemos pensar que somos buenos, que hacemos el bien, pero nuestro corazón nos engaña a veces. Muy bien. ¿Por qué somos atraídos por el mal? ¿Por qué queremos hacer el mal? Porque nos vendimos al pecado. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 289, nos explica de esta manera. El hombre viejo no ha muerto en usted. Tiene una forma de piedad, pero no ha experimentado el poder purificador de Dios. Puede hablar y escribir en forma suave, y lo hace. Y en lo que se refiere a las palabras que usted emplea, en sí mismas posiblemente sean correctas, pero el verdadero idioma del corazón no se manifiesta. Entonces una persona puede parecer correcto, puede inclusive hablar correcto, puede proceder correcto, pero puede que el yo siga allá adentro. Muy bien, puede ser que aún queden todavía cosas que, aunque parezca bien, no está bien. Muy importante que nosotros entendamos esta parte, porque a veces hasta puede aparentar, pero hay cosas que simplemente tienen que ser nacidas desde el corazón. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 193 nos explica. Para que usted pueda obrar bien, debe vivir una vida nueva, en armonía con Dios. Su naturaleza perversa no ha sido transformada. Usted no está en paz con Dios ni con usted mismo. Está bajo la esclavitud del gran adversario de las almas, sujeto al viejo hombre de pecado. No es un hombre libre en Cristo. Tiene que producirse un cambio antes que Dios pueda obrar en su persona. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando mantenemos nuestras conductas de nuestra vida pasada, cuando mantenemos nuestro proceder, puede ser abierto, puede ser secreto. Esto es, cuando estamos allí, el viejo hombre con sus prácticas no ha muerto, continúa allí, está vigente. Y antes que Dios pueda obrar en nosotros, eso tiene que ser subyugado, tiene que ser sujetado al poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en ese aspecto también. Y tenemos que saber que aunque podamos tener la apariencia de no somos o no ha actuado en nosotros Dios mismo. Pero vamos a ver qué más nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame, mira cómo está escrito aquí. Usando una vez más los símbolos espirituales, ¿qué recibiremos si continuamos en nuestro primer matrimonio y cómo somos liberados de esa relación? Esto es, nuestro primer matrimonio es, nos volvemos siervos de aquel a quien obedecemos, del pecado o de la justicia. Bajo esos mismos símbolos, estábamos unidos a Satanás y los deseos de Satanás cumplíamos. Muy bien, entonces bajo esos mismos símbolos, ¿cómo nosotros podemos vernos libres y cuál va a ser el resultado de mantenernos en esa vieja relación? Vamos a ver lo que la
palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, en el verso número 23. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué va a pasar si continuamos en esa misma relación donde somos llevados cautivos por el pecado? Bueno, terminaremos en la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6. Y allí vamos a leer el verso 6, el verso 7, el verso 11, 12 y el verso 18. Miren lo que dice. Leemos allí. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿cómo nosotros podemos deshacernos de esta relación? Con el viejo hombre siendo crucificado junto con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos, y liberados del pecado habéis llegado a ser siervos de la justicia. Primero sabemos que si continuamos en esa antigua relación donde somos llevados a pecado constantemente, decidimos nosotros pecar, vamos a recibir como paga la muerte. Pero ¿qué pasa cuando somos liberados? Tenemos que ser crucificados juntamente con Jesús, morir juntamente con Jesús para que el cuerpo de pecado deje de pecar. Y ahora, según lo que tenemos aquí, el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. Consideramos a nosotros mismos como muertos al pecado. Muy bien. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo podemos salirnos de esa relación entre el ser humano y Satanás, que constantemente peca y nos lleva a la muerte eterna? Mediante la crucifixión del yo. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 31 y verso número 32. Y ahí leemos de esta manera. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La Biblia dice que si permanecemos en Jesús y obedecemos su palabra, seremos discípulos realmente de Jesús, y entonces conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Esto es, conforme conocemos la verdad nos va liberando del mal, nos va liberando del pecado, nos va liberando de las cosas que no deben ser. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mente, carácter y personalidad, tomo 12, en la página 534 nos dice así. Si cedemos a la ira, la concupiscencia, la codicia, el odio, el egoísmo o algún otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. Ningún siervo puede servir a dos señores. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne, manteniéndose en una lucha constante. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana llega a unirse a la fortaleza divina. Esto es, nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos al mal o servimos al bien, pero no podemos servir los dos al mismo tiempo. Muy bien. Esto es, la carne tiene celos del espíritu y el espíritu batalla contra la carne. De tal forma que nosotros tenemos que ver sobre qué vamos a ceder, sobre la carne o sobre el espíritu. Las tentaciones siempre van a asediarnos. Muy bien. Todo el tiempo. No significa que todo el tiempo tenemos que caer. Ahora, si caemos, tenemos un abogado que es poderoso para socorrernos. Pero no significa que porque tenemos un abogado vamos a estar cayendo constantemente. Entonces vamos a aferrarnos por la fe de Cristo Jesús y Él es poderoso para salvarnos. Y cuando hacemos esto nos unimos nuestra debilidad humana a la fortaleza divina y somos más que vencedores.
Estamos entendiendo cómo es, pero todavía hay más y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 94 nos explica. Ahora debe aprender las lecciones de autocontrol que debería haber aprendido en sus primeros años. Dios le trajo a un entorno nuevo para que su Santo Espíritu lo disciplinara, para que usted pudiera adquirir la fuerza moral y el autocontrol que hicieron de usted un conquistador. Será necesario el mayor esfuerzo, la determinación más perseverante y resuelta y la máxima energía para controlar su yo. Esto es controlarnos a nosotros mismos, es difícil, pero a través del poder del Espíritu Santo es posible. ¿Nos damos cuenta? Dios nos pone en situaciones diferentes para que aprendamos esas lecciones. Esas lecciones tenemos que aprenderlas cuando somos pequeñitos, para irlas fortaleciendo, y conforme nos hacemos adultos y más grandes, somos fuertes para poder dominar el yo. Pero muchas veces perdimos esas lecciones importantes. Muchas veces nuestros padres pensaron que las lecciones importantes eran otras. Entonces pusieron otras lecciones en nuestro camino, descuidando esa parte importante. Pero es muy importante que ahora que sabemos, empecemos a permitirle a Dios ponernos en diferentes circunstancias que nos permita traer a sujeción a ese yo. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. The Signs of the Times, que fue escrito el 22 de julio de 1889, nos dice así. Debes empezar a buscar a Dios donde estés. Debes nacer de nuevo. Debe haber una renovación, una nueva vida creada dentro de ti, para que no sirvas al pecado o a los deseos de la carne. Tus hijos deben convertirse. Tienes una solemne obra que cumplir. Esto es, cuando viene esta conversión, este nuevo nacimiento, no he de pensar que debe iniciar en aquel otro, o en mi hermano, en mi pareja, en mis hijos. Primeramente debe iniciar en mí. Cuando ya experimenté esa parte, entonces tengo que ayudar a mi pareja, a mis hijos, a mi hermano, a todos los que pueda, pero debe comenzar primeramente esa renovación, ese cambio debe empezar en mí. Pero para ello tenemos que acercarnos a Dios y permitir que su Espíritu obre en nuestras vidas. Libertad. Y nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué será la verdad? Hay muchas situaciones que podemos hablar sobre estas cosas, pero ¿qué es lo que la Biblia dice que es la verdad? Analicemos lo que la palabra de Dios nos explica. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo en la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 119, verso número 142, nos dice así. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Aquí tenemos claramente definido, según la palabra de Dios, qué es la verdad. Y la Biblia nos dice que la verdad es la ley de Dios. Muy bien, es una parte de la verdad. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí en el libro de Juan. Capítulo 14, en el verso número 6. Juan capítulo 14, verso número 6. Mira cómo dice allí. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según la palabra de Dios, la ley de Dios es la verdad. Y también lo es Jesús. Muy bien, ¿estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es la verdad? Es la ley de Dios, es Jesús mismo, es la verdad. Pero ¿qué es lo que también nos explica la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El colportor evangélico en la página 52 nos explica. Cuando una persona ha sido llevada a Cristo por medio de este trabajo personal, permitan que Dios obre en el corazón que se ha rendido y humillado. Permitan que Dios lo inste a prestar el servicio que Él considera adecuado.
Dios ha prometido que su gracia será suficiente para cada uno que venga a Él. Los que se entregan a Jesús, los que abren la puerta del corazón y lo invitan a entrar, estarán seguros. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al poseer a Cristo, poseen la verdad, estarán completos en Él. Es cuando una persona acepta a Jesús, debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Cuando aceptan a Jesús, entonces tienen la verdad en ellos mismos. Y la verdad va a trabajar en ellos. No es el trabajo tuyo o el trabajo mío. No me pertenece a mí ni te pertenece a ti. Le pertenece a Dios. Deja que Jesús entre en la vida de las personas y Él hará la obra en cada uno de ellos. Porque Jesús es la verdad. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes selectos, tomo 3, en la página 225, en la página 226 nos explica. Cristo es el sistema completo de la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los verdaderos creyentes tienen su centro en Cristo y su carácter es irradiado por Cristo. Todos se encuentran en Cristo y circulan en torno a Cristo. La verdad viene del cielo para purificar y limpiar al agente humano de toda contaminación moral. Ella induce a la acción benévola de un amor bondadoso, tierno y considerado hacia los necesitados, los afligidos, los que sufren. Esto es obediencia práctica a las palabras de Cristo. Muy bien. Entonces Jesús es la verdad y se encuentra en todos los sistemas que Jesús dejó al pueblo de Israel. Y cuando tenemos a Jesús, tenemos la verdad. Pero la verdad también es práctica, no solamente es una verdad teórica. Cuando vemos que surge un corazón compasivo, cuando vemos que salen cosas buenas hacia las personas que están en necesidad, entonces vemos la verdad en práctica. Esto es cuando vemos a Jesús en esta tierra y leemos cómo Él ayudaba, sanaba, suplía las necesidades, entendía a los que estaban en dificultades, tenía palabras de ánimo. Era la verdad puesta en práctica. ¿Qué es la verdad? Es Jesús. Contemplando a Jesús y viviendo la vida de Él, tendremos la verdad en nosotros mismos también. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cuando llegamos a ser libres al conocer la verdad, ¿cómo llegamos a ser libres al conocer la verdad? ¿Y cuál es la esencia de nuestro mensaje para el mundo? Esto es, ¿de qué viene a ser libre o cómo llegas a ser libre cuando conoces la verdad? ¿Y cuál es lo más importante de nuestro mensaje que debemos llevar al mundo? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos aquí, en este siguiente párrafo del libro de Juan, capítulo 12, en el verso número 32. Y ahí leemos de esta manera. Juan capítulo 12, verso número 32. Leemos así. Mira cómo dice. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La Biblia dice que cuando Jesús es levantado, todos son atraídos hacia Él mismo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no es que yo voy a traer a la gente hacia Jesús, sino que Jesús es exaltado y la gente es atraída hacia Jesús. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 1 y en el verso número 18, leemos lo siguiente. Mira cómo está escrito. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Eso es cómo somos nosotros finalmente hechos libres, atraídos a Jesús. Muy bien. Ahora, una vez atraídos a Jesús, por medio de Jesús, que es la verdad, ¿cuál es nuestro mensaje hacia el mundo? Bueno, el mensaje de la cruz es Cristo Jesús, crucificado. Exaltando a Jesús, los demás son atraídos a Jesús y son liberados del mal. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Gálatas, en el capítulo 6
y en el verso número 14. Pero lejos esté por mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La palabra de Dios nos dice que nuestro mensaje es acerca de la cruz en la que murió Cristo. Cuando exaltamos a Jesús de esa manera, la gente es atraída hacia Él. ¿Nos damos cuenta? Esta es la esencia de nuestro mensaje, es lo que nosotros debemos hablar, es lo que nosotros debemos mostrar al mundo. Pero ¿qué nos dice la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. El conflicto de los siglos, en la página 632 y página 633, nos explica así. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz de que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder, al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su rostro. Tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor, Padre nuestro. Entonces, cuando contemplamos la cruz y vemos a Jesús muriendo allí, podemos contemplar el amor de Dios para el ser humano. Cuando vemos la ira de Dios cayendo sobre Jesús, podemos contemplar que es un Dios santo, pero también podemos contemplar que es un Dios misericordioso. Y podemos ir a Él y podemos entender en otra dimensión cuando decimos Padre nuestro. Ya no tenemos el temor, tenemos la reverencia, no tenemos miedo de Dios, pero tenemos la confianza que tenemos un Padre que nos ama. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. Entonces, no había otro plan. No hay un plan de salvación mucho mejor que el que ya existe. Y cuando vemos esto, vemos cuál era el plan de Dios, que caímos en pecado, sí, pero Dios no quería que nos mantuviéramos allí. Esa es la razón por el plan de la salvación, para rescatarnos y tener al ser humano en una condición totalmente diferente. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 126 nos explica. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es, somos transformados. Cuando nosotros nos arrepentimos, somos atraídos a Jesús, se nos cambia totalmente. Es algo que solamente aquel que lo experimenta podrá describírtelo. Pero hay más información importante que debemos saber. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para los ministros en la página 118 nos dice así. Sea cual fuera el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Porque todas las verdades están en torno a Jesús, el sacrificio supremo por nuestro pecado. Muy importante entonces de siempre exaltar a Jesús. Viejos hábitos. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Una vez muerto el viejo hombre, ¿significa eso que ya no volveremos a pecar? ¿Qué blanco debemos nosotros alcanzar? Esto es, si el viejo hombre se crucificó, se muere, esto es, ¿ya no pecamos más? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. ¿Cuál debe ser el blanco que hemos de alcanzar? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica sobre estas cosas. Son muy importantes. Muchas personas piensan que una vez que el viejo hombre muere, están libres totalmente. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Leamos en nuestras Biblias este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2
y en el verso número 1. Y ahí leemos de esta manera. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, el deseo es no volver a pecar. Muy bien. Si el viejo hombre muere, el deseo es no volver a pecar. Pero por si alguna razón pecamos, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo. Muy bien. Esto es, no es la intención que volvamos a pecar, pero si caemos, es posible que caigamos, tenemos un abogado. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué más está escrito. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso número 48. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. La Biblia nos dice entonces que si llegásemos a pecar tenemos un abogado, pero la esperanza de nosotros es ser perfectos como nuestro Padre celestial que está en los cielos es perfecto. ¿Estamos entendiendo lo que la Biblia dice? Entonces, el deseo de Dios es que tú seas perfecto, el deseo de Dios es que no caigas más. Pero si acaso llegases a caer, si no logramos pasar la prueba, tenemos un abogado. Muy bien, eso es lo que la palabra de Dios dice. A veces nos escandalizamos por esas cosas. O el cristiano pecó. No te alegres, no te asombres. El cristiano tiene un abogado. Muy bien. Por lo que si debemos asombrarnos es que deseemos quedarnos en esa condición si caemos. Pero vamos a ver qué es lo que la pluma inspirada nos explica sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Como sumo sacerdote, esto es Mensajes Selectos, tomo 1, página 402. Como sumo sacerdote que está dentro del velo, de tal manera inmortalizó a Cristo el Calvario, que aunque vive para Dios, muere continuamente para el pecado. De esa manera, si peca algún hombre, tiene a un abogado ante el Padre. Muy bien. Entonces Jesús pasó el Calvario. Muy bien. Pero ahora está en el lugar donde puede interceder por nosotros. Mientras contemplamos el Calvario, somos perdonados. Pero si llegásemos a pecar, tenemos un abogado intercesor delante del Padre, que obra en favor tuyo y en favor mío. Muy importante. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo pueden afectarnos negativa o positivamente la influencia de una relación? Esto es, ¿qué pasa en una relación? A veces puede hacer cosas buenas, a veces cosas malas, pero ¿cómo nos afecta eso a nosotros directamente? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, en el verso número 18. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, al contemplar el rostro con el rostro descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, nos vamos transformando a su misma imagen, como la creciente gloria que viene del Señor, que es el Espíritu. Esto es, entre más contemplamos a Jesús, su vida, su ministerio, cada aspecto que Él vivió, somos transformados. Muy bien. Nos relacionamos con Jesús, somos transformados a su imagen. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 y después el verso 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Cuando nosotros vemos la gloria de Jesús mediante su vida y ministerio en esta tierra, podemos ser transformados constantemente. ¿Cómo afecta una relación a nosotros? Bueno, entre más relacionados con Jesús, más transformados. Entre menos relacionados con Jesús, menos transformados y más asemejados
aquello que contemplamos. Esto es, depende de lo que nosotros hacemos. Si nos conservamos una relación apegada al mal, va a afectar nuestro ser. Si nos contemplamos siempre en una relación apegada a Dios, va a cambiar también en nosotros algo. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 206 nos explica. Toda amistad que trabamos, no importa cuán limitada sea, ejerce cierta influencia sobre nosotros. La medida en que cedemos a dicha influencia estará determinada por el grado de intimidad, la constancia del roce y nuestro amor y veneración de la persona con la cual nos asociemos. De la manera que por medio del conocimiento y de la asociación con Cristo, nuestro único ejemplo perfecto, podremos ser como Él es. Entre más nos relacionamos con una persona, más semejantes seremos a éste. Muchas veces nos relacionamos con personas y nos asimilamos a ellos, o al revés, ellos se asocian con nosotros y se asimilan a nosotros. Pues muy importante que nos asimilemos cada día con Jesús. ¿Por qué razón? Porque al asimilarnos con Jesús, nos vamos a ir transformando de gloria en gloria, de acuerdo a su voluntad, a su carácter, a su forma. Entonces, ¿afecta una relación? Claro que sí. Con quien te asocies, te vas a ir transformando en aquel con quien te asocies, para bien o para mal. Pero esto es una realidad. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo podemos evitar la caída? Esto es, nos asociamos con Jesús, ¿cómo podemos evitar para no caer? Recuerda, si caemos tenemos un abogado. Lo mejor sería no caer. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, cómo evitar la caída. Veamos lo que está escrito en la palabra de Dios, en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en 1 Corintios, capítulo 15, en el verso número 31. Por el orgullo que siento por vosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día me expongo a la muerte. Esto es, para no caer, hemos de crucificar cada día el yo. Muy bien. Por eso Pablo decía, cada día me expongo a la muerte. Esto es, no permito que el yo viva. Y si vivo mañana, entonces el yo tiene que morir ese día. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué es lo que está escrito. Leamos este siguiente párrafo que está en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso número 20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia nos dice que ya no tenemos que vivir nosotros, que debemos dejar que Cristo viva en nosotros por la fe. Muy bien, es un asunto importante que tenemos que hacer en nuestras vidas. Cuando comprendemos esto y hacemos esto, podemos tener la seguridad de que no caeremos. Cada día subyugando al yo, cada día muriendo al yo. No va a haber oportunidad de esa caída. Cuando dejamos que el yo viva por un instante, vamos a tener la caída. Pero vamos a ver lo que nos dice y lo que nos instruye la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Deseo a todas las gentes, en la página 355 nos explica. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien, eso es cuando contemplamos a Jesús constantemente, cuando no lo terrenal surge en nosotros otra vez. Y entonces comenzamos a hacer las cosas que no debemos, comenzamos a practicar las cosas que no debemos. Pero hemos de permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros, trayendo a sujeción todas las cosas malas que no están correctas en nuestra vida. Pero todavía vamos a ver qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Deseo a todas las gentes, página 355, nos explica así. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva
criatura. Entonces, la nueva criatura significa que esa nueva criatura no es cualquier cosa. Esa nueva criatura es Cristo en nosotros. Dejamos de ser aquello que éramos y la nueva creación en nosotros es Cristo en ti, Cristo en mí. ¿Entendemos cómo es? Entonces no hemos de pensar que, soy nuevo, voy a empezar de cero. Voy a empezar de cero. No, voy a ser asimilado a Jesús. Voy a ser semejante a Él. Somos nueva creación, pero esa nueva creación es Cristo Jesús en nosotros. Muy bien. Muy importante entonces entender estas cosas, muy importante permitir al Espíritu Santo que trabaje en tu vida y que trabaje en la mía, de tal manera que seamos transformados por la contemplación constante de Cristo Jesús. Pero por hoy nuestro estudio concluyó, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude cada día para exponernos a la muerte y poder nosotros crucificar al yo constantemente. Morir cada día a nuestros deseos malos y vivir para Cristo. Pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos, bendiga a cada uno que lucha y tiene dificultades, bendiga a aquellos que de alguna manera caemos y confiamos en Jesús, que tenemos un abogado, nos levantamos por el poder del Espíritu Santo y somos transformados una vez más. Guárdenos ahora, ayúdenos cada día hasta encontrarnos nuevamente en el estudio de su palabra. Pedimos todo esto y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que si estos materiales son de ayuda para tu vida espiritual, que también puedas compartirlos con aquellos que piensas que pueden ser de ayuda para ellos. También, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos para que te escribas y active las notificaciones. Permite que a mucha gente pueda llegar este mensaje y no te olvides que nos vemos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, mil bendiciones.